Mi hijo cambió la cerradura de mi propia casa después de que lo di todo por él. Jamás pensé que escribiría estas palabras sobre mi propio hijo. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo Teresa Jiménez. Tengo 68 años y vivo en la Colonia del Valle, en Ciudad de México. Mis manos están arrugadas por 40 años de lavar platos ajenos, mis rodillas gastadas de tanto arrodillarme a orar por una familia que ya no me reconoce como suya. Esta mañana, como cada mañana desde hace 3 meses, me senté en mi silla de siempre con mi Biblia entre las manos, buscando en las páginas de Salmos la fuerza que mis piernas ya no tienen. La casa huele a café de olla y a las flores de Moetes en Jamaica que tengo secándose en la cocina. Es el mismo aroma que acompañó a mi difunto esposo Julián durante 35 años de matrimonio. Cada sorbo de café me recuerda sus manos grandes envolviendo la taza, sus ojos castaños mirándome por encima del periódico, mientras yo le preparaba sus tortillas calientes para el desayuno. Pero Julián ya no está. Hace 2 años que partió. Al cielo, dejándome con esta casa llena de recuerdos y un corazón que aún no aprende a latir sin él. Los primeros meses después de su muerte fueron un desierto de soledad. Me levantaba cada día esperando escuchar su voz llamándome Teresita, desde el baño, pidiendo que le alcanzara su camisa limpia. Pero solo encontraba silencio y el eco de mis propios pasos en los pasillos que antes vibraban con nuestras conversaciones. Fue entonces cuando mi hijo Iván apareció en mi puerta con esa sonrisa que yo había visto 1000 veces cuando era niño, y quería algo especial. Tenía 38 años. Era contador en una empresa importante, vestía trajes caros y manejaba un coche nuevo. Pero esa tarde llegó con el mismo gesto tierno de cuando tenía 8 años y me pedía un peso para comprar dulces. «Mamá», me dijo mientras acariciaba mis manos con las suyas, «ya no puedes estar sola aquí. Esta casa es muy grande para ti. Vente a vivir con nosotros. Así estás acompañada y nos ayudas con los niños». Verónica está de acuerdo. Los niños te necesitan. Y nosotros también. Sus palabras sonaron como música celestial para mis oídos cansados. Durante meses había estado orando a la Virgen de Guadalupe, pidiendo que no me abandonara en mi vejez, que me diera una familia que me quisiera cerca. Y ahí estaba mi hijo, mi único hijo, ofreciéndome exactamente lo que mi corazón había estado suplicando. ¿De verdad, mijo?, le pregunté, sintiéndome como una niña pequeña que no se atreve a creer en un regalo demasiado hermoso. ¿Verónica realmente quiere que vaya? Por supuesto, mamá. Ella misma me pidió que viniera a hablarte. Dice que los niños necesitan conocer a su abuela, aprender de ti, escuchar tus historias. Y tú tienes tanto amor para dar. Esa noche, después de que se fue, me arrodillé frente a mi altar de la Virgen de Guadalupe y le agradecí con lágrimas en los ojos. Encendí una veladora y recé 3 Avemarías, segura de que mis oraciones habían sido escuchadas. Dios me estaba dando una segunda oportunidad de ser útil, de sentirme querida, de tener una razón para levantarme cada mañana. 2 semanas después, vendí la casa donde había sido feliz durante décadas. La casa donde Iván había dado sus primeros pasos, donde celebramos sus cumpleaños, donde lo cuidé cuando tuvo varicela, donde lloré de alegría el día que me dijo que se iba a casar. La vendí por menos de lo que valía porque tenía prisa por empezar mi nueva vida, por reunirme con mi familia, por volver a ser la abuela que siempre había soñado ser. Llegué a su casa en la colonia Narvarte con 2 maletas de ropa, mi Biblia, mi rosario de nácar que me había regalado mi madre y el corazón lleno de ilusiones. La casa era bonita, moderna, con jardín y 3 recámaras. Verónica me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero yo pensé que era normal. Las nueras siempre necesitan tiempo para acostumbrarse. «Aquí está tu cuarto, doña Teresa», me dijo señalando la habitación más pequeña, la que daba al patio de servicio. Era un cuarto sin ventanas, con una cama individual y un pequeño closet. Esperamos que esté cómoda. «Está perfecto, hija», le respondí, porque en verdad me sentía agradecida. Después de meses de soledad, cualquier espacio cerca de mi familia me parecía un palacio. Los primeros días fueron dulces como la miel. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno,
huevos rancheros como le gustaban a Iván, café de olla para todos, tortillas hechas a mano que llenaban la casa con su aroma casero. Los niños, Sebastián de 8 años y Paloma, de 5, corrían a abrazarme y me decían «abuelita», con esas vocecitas que derretían mi corazón como mantequilla al sol. «Cuéntanos un cuento, abuelita», me pedía Paloma, mientras yo trenzaba su cabello para ir a la escuela. «¿Quieres que te platique de cuando tu papá era pequeño como tú?», le preguntaba, y sus ojitos se iluminaban como estrellitas. Por las tardes, después de recoger la casa y prepararla ahí, comida, me sentaba con mi Biblia en el sillón de la sala. Leía mis salmos favoritos, los que me daban paz, los que me recordaban que Dios nunca abandona a sus hijos. A veces Paloma se acurrucaba junto a mí y me pedía que le leyera las historias de Jesús. ¿Jesús nos quiere, abuelita?, me preguntaba con esa inocencia que solo tienen los niños. Sí, mi amor, Jesús nos quiere tanto que nunca nos deja. Solos, le respondía acariciando su cabello sedoso. Pero después de 2 semanas, algo empezó a cambiar. Verónica ya no me saludaba cuando yo le daba los buenos días. Cuando yo preparaba la comida, ella llegaba de trabajar y hacía caras. «Te disgusto. Está muy salada», decía sobre mi guisado, aunque antes nunca se había quejado. «Huele raro», comentaba sobre mis frijoles de la olla, los mismos que Iván había comido durante toda su infancia. Una tarde, mientras yo planchaba los uniformes de los niños, porque me gustaba ayudar, me hacía sentir útil, escuché voces que venían de la cocina, voces que no sabían que yo podía oírlas desde el cuarto de lavado. «Iván, ya basta. No soy niñera de tu madre», decía Verónica con esa voz áspera que usaba cuando estaba molesta. «Esta casa no es un asilo. Toda la casa huele a vieja». «Es que no sé cómo decirle que estorba», respondió mi hijo con una voz que yo no reconocía. Una voz fría, sin amor, sin respeto. Se mete en todo, quiere opinar de cómo educamos a los niños, reza en voz alta en las mañanas y despierta a todo el mundo. Pues díselo ya, que se vaya a un asilo o que se busque otro lugar. Yo no me casé contigo para mantener a tu mamá. Mis manos se quedaron quietas sobre la plancha. El vapor siguió saliendo, pero yo ya no podía moverme. Las palabras se clavaron en mi corazón como púas de nopal, atravesándome el alma de lado a lado. Esa noche no pude cenar. Me fui a mi cuarto pequeño, me arrodillé frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que había puesto sobre la cómoda y oré como no había orado en años. «Virgencita linda», le susurré con la voz quebrada. «¿Qué hice mal? ¿Por qué mi hijo dice que estorbo? ¿No fui buena madre? ¿No lo cuidé bien cuando era niño?» Pero esa noche, por primera vez en mi vida, sentí que mis oraciones se perdían en el vacío, como si el cielo estuviera cerrado para mí. Los días siguientes se volvieron una caminata sobre vidrios rotos. Cada mañana me despertaba a las 5, como había hecho durante 40 años, pero ahora mis oraciones matutinas sonaban diferentes. Ya no daba gracias por estar ahí. Ahora le pedía a Dios que me diera fuerzas para soportar otro día más. «Señor mío Jesucristo», susurraba mientras preparaba el café de olla en la cocina silenciosa. «Dame paciencia. Dame sabiduría para entender qué es lo que estoy haciendo mal». Mientras revolvía la canela en el café, los recuerdos llegaban como oleadas. Recordé todas las veces que había sacrificado mi propia felicidad por la de Iván. Cuando tenía 12 años y se enfermó de hepatitis, yo dejé mi trabajo en la tienda de Doña Carmen para cuidarlo día y noche durante 3 meses. Julián trabajaba doble turno en la fábrica para compensar mi sueldo perdido, pero nunca se quejó. «Es nuestro hijo», me decía mientras me masajeaba los hombros, después de pasar toda la noche velando la fiebre de Iván. «Todo lo que hagamos por él, algún día lo entenderá». Recordé cuando Iván quiso estudiar contaduría en una universidad privada. Nosotros éramos gente trabajadora, no teníamos esos lujos, pero yo vendí todas mis joyas, incluido el anillo de compromiso que Julián me había regalado cuando éramos novios. Vendí mi máquina de coser Singer, con la que hacía vestidos para las señoras del barrio, y ganaba unos pesitos extra. «Mijo», le dije el día que le entregué el dinero para su inscripción, «estudia mucho. Este sacrificio no es solo mío. Y de tu papá. Es de toda la familia». Él me abrazó fuerte ese día, con lágrimas en los ojos. «Mamá, te juro que cuando sea contador,
Te voy a devolver todo esto multiplicado. Vas a estar orgullosa de mí. Cuando se casó con Verónica, yo vendí mi sala de recibo, esa que tanto me había costado completar, comprando mueble por mueble durante años, para pagarles la fiesta. Una boda hermosa en el Salón Los Girasoles, con mariachi, comida para 200 personas y un pastel de 3 pisos. Verónica quería todo perfecto, y yo no quise que mi hijo se avergonzara de no poder darle a su novia la boda de sus sueños. Es lo menos que podemos hacer, le dije a Julián cuando él se preocupó por el gasto. Es nuestro único hijo. Merece empezar su matrimonio con dignidad. Después vinieron los nietos. Cuando nació Sebastián, yo me quedé en su casa durante 2 meses para ayudar a Verónica con el bebé. Cocinaba, limpiaba, lavaba pañales, me levantaba en 1900 las madrugadas para cargar al niño cuando lloraba. Verónica se recuperaba tranquila mientras yo me hacía cargo de todo. Gracias, doña Teresa, me decía entonces. No sé qué habría hecho sin usted. Cuando nació Paloma, repetí lo mismo. 2 meses cuidándola, bañándola, enseñándole a Sebastián a ser hermano mayor. Mis rodillas ya dolían, mi espalda se quejaba cada mañana, pero yo era feliz sirviendo a mi familia. Durante todos esos años, cada domingo después de misa, Julián y yo íbamos a visitarlos. Yo siempre llevaba comida, mole que hacía desde 1960, el sábado, tamales en las fiestas, sopa de tortilla cuando alguien estaba enfermo. Nunca llegaba con las manos vacías. Los niños crecen tan rápido, le decía a Julián en el camión de regreso a casa. Hay que aprovechar cada momento con ellos. Cuando Julián se enfermó del corazón, Iván venía a visitarlo una vez por semana, siempre con prisa, siempre viendo el reloj. Yo me quedaba sola cuidando a mi esposo, llevándolo a las citas médicas, dándole sus medicinas, velando sus noches de dolor. «Mamá, tú sabes más de esto que yo», me decía Iván cuando yo le pedía que me acompañara al hospital. Además, tengo mucho trabajo. El día que Julián murió, yo estaba sola con él. Tomé su mano mientras se apagaba como una veladora al viento, y le prometí que cuidaría a nuestra familia, que mantendría unido lo que él y yo habíamos construido con tanto amor. Iván llegó 2 horas después de que su papá había partido. Se quedó 10 minutos, hizo 2 llamadas de trabajo, y se fue diciendo que tenía que arreglar lo del velorio. Ahora, parada en esa cocina que no era mía, revolviendo un café que nadie me agradecería, me preguntaba si todos esos sacrificios habían servido de algo. ¿Dónde estaba el hijo agradecido que había prometido cuidarme? ¿Dónde estaba la nuera que me había dicho, no sé qué habría hecho sin usted? Buenos días, doña Teresa, me dijo Verónica al entrar a la cocina, pero sin mirarme a los ojos. Tomó su taza de café sin decir gracias y se fue rápido, como si mi presencia la contaminara. Iván ni siquiera me saludó. Tomó su café, agarró su portafolio y salió disparado hacia su coche nuevo, ese que había comprado con el dinero que ya no gastaba visitándonos a Julián y a mí. Los niños desayunaron en silencio. Sebastián ya no me contaba de su escuela como antes. Paloma ya no me pedía que le trenzara el cabello. Los había puesto en mi contra, y yo no sabía cómo. Esa tarde, mientras limpiaba los baños, porque nadie me lo pedía, pero yo no podía estar con los brazos cruzados, encontré un papel que se había caído del bote de basura. Era una nota escrita con la letra de Verónica. Iván, ya hablé con mi hermana. Dice que conoce un buen asilo en Xochimilco. No es caro y está limpio. Podríamos llevarla el próximo mes. Se me helaron las manos. El papel temblaba entre mis dedos, como hoja seca en el viento. Un asilo. Querían meterme en un asilo como si fuera un mueble viejo que ya no les servía. Me senté en el suelo del baño, abrazando esa nota cruel, y lloré como no había llorado desde la muerte de Julián. Lloré por todos los años entregados, por todas las madrugadas desveladas, por todos los pesos ahorrados y entregados con amor. Lloré por el hijo que había criado, y que ahora me veía como un estorbo. Dios mío. Oré entre sollozos. ¿Así me pagas mi fidelidad? ¿Así premias mis sacrificios? Entregué mi vida entera por este muchacho, y ahora él quiere deshacerse de mí como basura. Esa noche, durante la cena, observé a mi familia. Iván cortaba su carne sin levantar la vista. Verónica les servía agua a los niños ignorándome completamente. Sebastián y Paloma comían en silencio, como si les hubieran prohibido hablarme.
¿Cómo? ¿Estuvo tu día, mijo? Le pregunté a Iván, tratando de romper el hielo. Bien, respondió sin levantar la cabeza. ¿Y en la escuela, Sebastián? ¿Cómo te fue en el examen de matemáticas? El niño me miró con ojos confundidos, como si no supiera si podía responderme. Verónica le lanzó una mirada de advertencia. Bien, abuela, murmuró el niño, y después bajó la vista a su plato. El silencio era tan pesado que podía tocarse. Era como si hubieran puesto una pared invisible entre ellos y yo, como si yo fuera un fantasma que ya no merecía atención. Después de cenar, me ofrecí a lavar los trastes como siempre hacía. Verónica me quitó el plato de las manos con brusquedad. No es necesario, doña Teresa. Ya tengo mi rutina. Me fui a mi cuarto pequeño, cerré la puerta y saqué mi Biblia. La abrí en el libro de Job, buscando consuelo en las páginas que hablaban del sufrimiento del justo. ¿Por qué me pruebas así, Señor? Susurré mirando el crucifijo que había puesto sobre mi cómoda. Job perdió todo, pero nunca perdió a sus hijos. Yo siento que ya perdí al mío. Esa madrugada me desperté con una certeza terrible en el pecho. Ya no era bienvenida en esa casa. El hijo por el que había dado todo. El niño que había cargado en mis brazos, que había cuidado cuando estuvo enfermo, que había educado con amor y sacrificio, ya no me quería cerca. Y lo peor de todo era que no sabía qué había hecho mal para merecer tanto desprecio. Una semana después del hallazgo de la nota del asilo, llegó mi cumpleaños número 168. Me desperté temprano, como siempre, con una pequeña esperanza colgando del corazón como un hilo dorado. Tal vez, pensé mientras me arreglaba con mi vestido azul marino, el mismo que usaba para ir a misa los domingos. Tal vez hoy las cosas serían diferentes. Preparé el desayuno con más cariño que de costumbre. Hice hot cakes esponjosos, esos que a Iván le encantaban cuando era niño, y me pedía otro más, mami, por favor, con esa sonrisa desdentada. Puse la mesa con las servilletas de tela que había bordado hace años, cuando aún creía que los detalles bonitos importaban. Sebastián bajó primero, corriendo como siempre llegaba tarde para todo. Buenos días, mi amor, le dije con una sonrisa grande. ¿Sabes qué día es hoy? El niño me miró confundido mientras se echaba la mochila al hombro. ¿Miércoles? Sí, pero también es un día especial, insistí, esperando que recordara. El año pasado, cuando aún vivía en mi casa, él me había hecho una tarjeta con crayones donde escribió «Feliz cumpleaños, abuelita linda», con letras torcidas pero llenas de amor. «Ah», dijo el niño sin interés. Tomó un hot cake con la mano y salió corriendo hacia el coche donde lo esperaba. Verónica. Paloma bajó después, con su uniforme perfectamente planchado, porque yo seguía planchando su ropa, aunque nadie me lo agradeciera. «Palomita hermosa», le dije agachándome a su altura. ¿Te acuerdas qué celebramos hoy? La niña me miró con esos ojitos que antes me decían abuelita, con tanto cariño, pero ahora parecían vidrios opacos. No sé, murmuró, y salió detrás de su hermano. Iván apareció en la cocina 20 minutos después, ya vestido con su traje gris, oliendo a esa loción cara que usaba para impresionar a sus clientes. Tomó una taza de café sin mirarme, revisó su teléfono y se dirigió hacia la puerta. Iván, lo llamé con la voz temblando un poquito. «Hijo, no se te olvida nada». Se volteó hacia mí con esa cara de fastidio que había perfeccionado en las últimas semanas. «¿Qué se me olvida qué, mamá?» «Es mi cumpleaños», susurré, sintiéndome como una niña pequeña pidiendo permiso para existir. Su expresión no cambió. Ni un parpadeo de reconocimiento, ni una disculpa, ni siquiera una mentira piadosa sobre haberlo olvidado. «Ah, sí. Feliz cumpleaños», dijo con la misma emoción que si me hubiera dicho que tengas. «Buen día». Y se fue. Me quedé sola en esa cocina, rodeada de hot cakes que nadie había probado, con el corazón haciéndose pedazos como un plato que se cae al suelo. 68 años de vida, 40 de haberlos dedicado completamente a él, y ni siquiera podía fingir que le importaba. Esa tarde, cuando regresaron de sus actividades, esperé en la sala. Había puesto mi mejor mantel en la mesa del comedor.
Había comprado un pastelito en la panadería de la esquina con mis últimos pesos. Había encendido una velita. ¿Qué es esto?, preguntó Verónica al ver la mesa arreglada. Es mi cumpleaños, dije tratando de sonar alegre. Pensé que podríamos cenar juntos, como familia. Verónica intercambió una mirada con Iván. Una de esas miradas de esposos que se entienden, sin palabras, de esas que excluyen a los demás como puertas que se cierran en la cara. Ay, doña Teresa, qué pena. Ya teníamos planes, mintió Verónica con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Los niños tienen tarea. Iván tiene que trabajar. Y yo tengo que ir al súper. Podemos cenar más tarde, insistí, sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta. O mañana, no importa el día. Solo quería... Mamá, me interrumpió Iván con esa voz seca que usaba ahora conmigo. No todo gira alrededor de ti. Tenemos nuestras vidas. Esa noche comí sola mi pedazo de pastel, cantándome Las Mañanitas, en voz bajita para que no me escucharan. Las lágrimas saladas se mezclaron con el dulce del betún, y por primera vez en mi vida, deseé no haber nacido. Los domingos se volvieron mi peor pesadilla. Durante 30 años, después de misa de 12 en la parroquia de San José, toda la familia se reunía para comer. Era tradición sagrada. Yo cocinaba desde el sábado, mole poblano que me tardaba horas, arroz rojo perfecto, frijoles de la olla, tortillas hechas a mano. Pero ahora, aunque viviera en la misma casa, me excluían hasta de eso. Vamos a comer. Donde mi mamá, decía Verónica cada domingo, arreglando a los niños con sus ropas bonitas. ¿Puedo ir?, pregunté la primera vez, sintiéndome como una intrusa en mi propia familia. No creo que haya lugar en el coche, respondió Iván, sin mirarme. Además, mi suegra ya tiene todo planeado. Se iban los 4, vestidos como familia perfecta, dejándome sola con el silencio y el olor a casa vacía. Yo me quedaba viendo las novelas, pero no podía concentrarme. Solo pensaba en cómo antes yo era el centro de esos domingos, cómo mi casa se llenaba de risas y conversaciones, cómo los nietos me abrazaban después de comer y me decían, «Estuvo deliciosa la comida, abuelita». Una tarde, mientras limpiaba el baño que compartía con los niños, encontré un dibujo que Paloma había tirado a la basura. Era un dibujo de familia. Iván, Verónica, Sebastián y ella, tomados de las manos bajo un sol amarillo. Yo no estaba. Me senté en el borde de la tina, con ese papel arrugado en las manos, y entendí que ya había muerto para ellos. Existía físicamente en esa casa. Comía su comida, usaba su agua, respiraba su aire, pero para efectos emocionales ya no era parte de su mundo. Esa misma semana me enfermé. Una gripe fuerte que me dejó en cama con fiebre y dolor de cuerpo. Durante 2 días no salí de mi cuarto, esperando que alguien preguntara cómo estaba, que alguien me trajera un té de manzanilla, que alguien se preocupara. Nadie vino. El Larios. Segundo día, Verónica tocó mi puerta solo para decirme, «Doña Teresa, trate de no hacer ruido cuando tosa. Los niños necesitan dormir». Ni cómo se siente, ni necesita algo, ni podemos llevarla al doctor. Solo la queja por el ruido que hacía mi sufrimiento. Esa noche, con la fiebre quemándome la frente y el cuerpo doliéndome como si me hubieran golpeado, me arrastré hasta mi pequeño altar. Me arrodillé en el suelo frío, temblando de enfermedad y de soledad, y le hablé a la Virgen de Guadalupe como nunca le había hablado. «Virgencita Santa», le dije con la voz ronca, «¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Toda mi vida te he rezado. Toda mi vida he sido buena. He ayudado a los demás. He dado todo lo que tenía. ¿Por qué permites que me traten así?» Miré su imagen serena, sus manos juntas en oración, su manto, estrellado, y por primera vez en mi vida, sentí que ella tampoco me escuchaba, como si el cielo se hubiera cerrado para mí, como si mis oraciones rebotaran en un muro invisible. «¿Es una prueba, Dios mío?», seguí preguntando entre lágrimas, que me quemaban las mejillas. «¿Como Job? ¿Tengo que perder todo para demostrarte mi fe?» Pero Job nunca perdió el amor de sus hijos. Job nunca se sintió tan solo como me siento yo. Al día siguiente, arrastrando todavía los restos de la gripe, fui a la iglesia de San José. Necesitaba estar en un lugar sagrado, respirar el incienso,
Sentir que no estaba completamente sola en el universo. Me senté en la última banca, la misma donde me sentaba con Julián durante tantos años, y traté de orar. Pero las palabras no salían. Era como si mi corazón estuviera tan lleno de dolor que ya no quedara espacio para la esperanza. Doña Carmen, una señora que conocía desde hace décadas, se acercó a saludarme. «Ay, Teresa, qué gusto verte. ¿Cómo están tus nietos? Hace tiempo que no los traes a misa». No supe qué responder. ¿Cómo le explicas a alguien que tus propios nietos ya no te reconocen como abuela? ¿Cómo le dices que vives en la misma casa pero eres invisible para ellos? Están grandes ya, murmuré, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Doña Carmen me miró con curiosidad, pero no preguntó más. La gente siempre prefiere no meterse en problemas ajenos. Camino a casa, me detuve frente al espejo de una tienda. La mujer que me devolvía la mirada era una desconocida. Ojos hinchados de tanto llorar, mejillas hundidas porque ya casi no tenía apetito, cabello gris despeinado porque ya no me importaba arreglarme para nadie. «¿Quién eres tú?», le pregunté a mi reflejo. «¿Qué pasó con Teresa, la que era fuerte? ¿Dónde quedó la mujer que criaba hijos y cuidaba esposos y mantenía familias unidas?». Pero mi reflejo no tenía respuestas. Solo me devolvía la imagen de una mujer, rota, de una madre rechazada, de una abuela borrada de los dibujos de sus nietos. Esa noche, por primera vez en mi vida, pensé que tal vez sería mejor no despertar al día siguiente. 3 días después de mi crisis frente al espejo, mientras barría el patio trasero en silencio, porque ya había aprendido que hasta mis tareas domésticas molestaban a Verónica, escuché que el teléfono de la casa sonaba insistentemente. Nadie contestaba. Iván estaba en el trabajo, Verónica había salido con las amigas y los niños estaban en la escuela. Entré corriendo, limpiándome las manos en el delantal. «¿Bueno? ¿Es la casa de la familia Jiménez Morales?», preguntó. Una voz femenina muy formal. «Sí, soy Teresa Jiménez, la mamá de Iván». «Señora Jiménez, soy la licenciada Paulina Lozano del despacho jurídico Hernández y Asociados. Fui la notaria de su difunto esposo, Julián Jiménez. Necesito verla urgentemente para revisar unos documentos importantes que él dejó antes de morir». Se me heló la sangre. ¿Documentos? Julián nunca me había mencionado nada sobre documentos especiales. Pensé que tal vez había deudas que no conocía o problemas legales que me traerían más sufrimiento. ¿Es algo malo, licenciada? «Señora, prefiero explicarle en persona. ¿Puede venir mañana a las 10 de la... ¿Mañana? Es muy importante que no falte». Esa noche no pude dormir. Le di vueltas y vueltas a la conversación. ¿Qué podía haber dejado Julián sin decirme? En 35 años de matrimonio, nunca me había ocultado nada importante. Bueno, excepto aquella vez que me compró la licuadora nueva para mi cumpleaños y la escondió en casa de su compadre durante un mes. A las 9 de la mañana ya estaba vestida con mi mejor ropa. El vestido negro que usaba para ocasiones serias, mis zapatos de piel que me apretaban pero me daban dignidad, y el rebozo que había sido de mi madre. Me arreglé el cabello con cuidado, me puse un poquito de colorete en las mejillas, el mismo que usaba para ir a misa los domingos, porque no quería que la licenciada pensara que era una mujer abandonada. El despacho estaba en una colonia elegante, lejos de donde vivía ahora con Iván. Tuve que tomar 2 peceros y caminar 4 cuadras, pero llegué puntual. El edificio era moderno, con pisos de mármol que hacían eco cuando caminaba, y un elevador que me daba miedo usar. La licenciada Paulina Lozano era una mujer de unos 50 años, vestida con un traje sastre azul marino, cabello corto perfectamente peinado, y una sonrisa amable que me tranquilizó inmediatamente. «Señora Jiménez, por favor tome asiento», me dijo señalando una silla de cuero muy cómoda frente a su escritorio. «¿Gusta un café? ¿Un vaso de agua?». Hacía semanas que nadie me ofrecía nada con tanta cortesía. En casa de Iván, yo era la que servía agua a todos, la que preparaba café, la que preguntaba si alguien necesitaba algo. Ser tratada como una señora respetable me hizo sentir que aún existía. «Un vasito de agua estaría bien, gracias». La licenciada abrió una carpeta gruesa que tenía mi nombre escrito con letra elegante en la portada. «Señora Jiménez, su esposo vino a verme 3 meses antes de fallecer.
Estaba muy preocupado por su futuro, especialmente por lo que pudiera pasarle a usted si él moría primero. Se me hizo un nudo en la garganta. Julián, siempre pensando en mí, siempre protegiéndome, incluso desde la tumba. Él modificó varios documentos muy importantes, continuó la licenciada mientras sacaba papeles oficiales con sellos y firmas. Primero, la escritura de su casa. La casa donde usted vivía con él. Esa casa ya no es mía. La interrumpí con tristeza. La vendí después de que murió Julián. Mi hijo me pidió que me fuera a vivir con él, y yo necesitaba el dinero de la venta para no ser una carga. La licenciada me miró con una expresión extraña. Señora Jiménez, ¿usted leyó la escritura antes de venderla? No, licenciada. Mi hijo me ayudó con todos los papeles. Él entiende de esas cosas. Yo no. La mujer suspiró profundamente, como si le doliera darme una mala noticia. Señora, su esposo cambió la escritura 3 meses antes de morir. La propiedad tenía una cláusula muy específica. La casa no podía venderse nunca. Pasaría a pinamente sin usted al momento de su muerte y a la muerte de usted. Pasaría directamente a sus nietos, saltándose a su hijo. No entendí bien lo que me estaba diciendo. Las palabras llegaban a mis oídos, pero mi mente no las procesaba. ¿Qué significa eso, licenciada? Significa que la venta que usted hizo es ilegal, nula. La casa sigue siendo suya, y siempre. Lo será. Su hijo no tenía derecho a aconsejarla venderla, porque él sabía que no se podía vender. El mundo se me vino encima como una pared de ladrillos. ¿Cómo que él sabía? La licenciada sacó otro documento de la carpeta. Su esposo le mandó una copia de la escritura modificada por correo certificado hace 1 año y medio. Aquí está el comprobante de entrega, firmado por su hijo Iván. Mis manos comenzaron a temblar. Iván había recibido esos papeles. Sabía que la casa no se podía vender. Sabía que era mía para siempre. Y aún así, me convenció de venderla. Pero ¿por qué haría eso? No lo sé, señora. Pero hay más. La licenciada sacó un sobresellado. Su esposo también dejó esta carta con instrucciones muy específicas. Debía entregársela solo si usted se encontraba en una situación de abandono o maltrato por parte de su familia. Abrí el sobre con manos temblorosas. La letra de Julián, esa que yo conocía mejor que la mía propia, llenaba 2 páginas completas. Mi querida Teresita, si estás leyendo esta carta es porque nuestros peores miedos se hicieron realidad. Perdóname por no habértelo dicho cuando estaba vivo. Pero no quería preocuparte mientras yo pudiera protegerte. He estado observando a nuestro hijo durante años. La manera como habla de ti cuando cree que no escucho, los comentarios que hace sobre el dinero que gastamos en ti, la forma como su esposa te ve. Sé que después de mi muerte van a intentar aprovecharse de tu bondad. Por eso cambié la escritura de la casa. Por eso puse dinero en una cuenta que solo tú puedes tocar. Por eso contraté a la licenciada Lozano para que te protegiera legalmente. La casa es tuya, Teresita, para siempre. Nadie puede quitártela, nadie puede vendértela, nadie puede echarte de ahí. Es tu refugio, tu seguridad, tu independencia. También hay dinero suficiente para que vivas dignamente el resto de tu vida. No mucho, pero lo necesario para que nunca tengas que pedirle a nadie ni un peso. Sé que esto te va a doler mucho, sé que vas a llorar y te vas a sentir traicionada, pero recuerda que yo te amé hasta el último día, y desde donde esté, sigo cuidándote. No permitas que nadie te maltrate, no permitas que nadie te haga sentir que estorbas. Tú vales más que todo el oro del mundo, y si nuestro hijo no lo entiende, es su pérdida, no la tuya. Te amo para siempre, tu Julián. Lloré en esa oficina como no había llorado desde el día que Julián murió. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de tristeza solamente. Eran lágrimas de rabia, de traición, de haber sido tan tonta. ¿Cuánto dinero hay en esa cuenta? Pregunté limpiándome los ojos. 500,000 pesos, señora. Su esposo vendió unas propiedades que tenía y ahorró durante años sin que usted se diera cuenta. 500,000 pesos. Yo, que había estado comiendo las sobras de la cena de Iván, que había estado durmiendo en un cuarto sin ventanas, que había estado sintiendo que era una carga, tenía 500,000 pesos esperándome. ¿Y la casa? La casa es suya. El comprador actual la tiene ilegalmente. Podemos iniciar los trámites para recuperarla inmediatamente. ¿Eso significa?
¿Que puedo regresar a mi casa? Sí, señora. Y también significa que su hijo cometió un fraude. Él sabía que la venta era ilegal y la convenció de hacerla de todos modos. Eso es un delito. Salí de esa oficina sintiéndome como si hubiera resucitado. El sol me daba en la cara de manera diferente. El aire olía más limpio. Mis pasos sonaban más firmes en la banqueta. Por primera vez en meses, sonreí de verdad. Esa noche llegué a casa de Iván con una calma extraña. Cenamos en silencio como siempre, con ellos ignorándome como si fuera un fantasma. Pero esta vez, yo los observé con ojos diferentes. Observé a Iván cortando su carne con el cuchillo que yo le había regalado en su primera casa. Observé a Verónica sirviendo agua en los vasos que habían sido de mi juego de cristal, el que vendí para pagarles la luna de miel. Observé a los niños comiendo en los platos que yo les había comprado cuando nacieron. Todo lo que veía en esa casa tenía mi historia, mi dinero, mi amor, y ellos lo habían tomado todo como si fuera su derecho. Mañana tengo que salir temprano, dije con voz tranquila. Iván ni siquiera levantó la vista de su plato. Está bien. No me preguntó a dónde iba, no le importaba, pero mañana se iba a enterar de todo. Mañana iba a descubrir que la mamá que creía tener controlada, dominada y vencida, todavía tenía garras. Y estaba lista para usarlas. Al día siguiente me levanté antes del amanecer, pero no para preparar el desayuno. De una familia que me despreciaba, me levanté para recuperar mi vida. Me vestí con mi mejor conjunto, la blusa blanca que Julián me había regalado en nuestro último aniversario y la falda azul que me hacía sentir elegante. Me peiné con cuidado, me puse los aretes de perlas que habían sido de mi madre, y por primera vez en meses me miré en el espejo y me gustó lo que vi. No era la mujer rota que había sido ayer. Era Teresa Jiménez, viuda de Julián, madre que había criado con amor, mujer que había trabajado toda su vida, y dueña de una casa y una cuenta bancaria que nadie podía quitarle. Salí de la casa sin hacer ruido, dejando una nota en la mesa de la cocina. Salí a arreglar unos asuntos. Regreso en la noche. No mentí. Sí tenía asuntos que arreglar. Asuntos que habían estado esperando durante demasiado tiempo. Mi primera parada fue el banco. La licenciada Lozano ya había llamado para avisar que yo vendría a acceder a mi cuenta. El gerente, un señor amable de bigote gris, me recibió como si fuera una cliente importante. Señora Jiménez, qué gusto conocerla. Su esposo era un hombre muy previsor. Hablamos varias veces sobre estos arreglos. Me enseñó los estados de cuenta. Ahí estaba. 500,000 pesos que Julián había ahorrado en secreto, peso por peso, durante años. Dinero que había guardado para protegerme de exactamente lo que estaba viviendo. ¿Puedo disponer de este dinero cuando yo quiera? Por supuesto, señora. Es completamente suyo. ¿Desea hacer algún retiro hoy? Saqué 10,000 pesos en efectivo. Por primera vez en meses, tuve dinero propio en la cartera. Dinero que no tenía que pedir, que no tenía que justificar, que no venía acompañado de caras largas y suspiros de fastidio. Mi segunda parada fue la casa que había sido mía durante tantos años. La casa que Iván me había hecho vender, diciéndome que era lo mejor para todos. La casa donde había sido feliz con Julián, donde había criado a mi hijo, donde había vivido mis mejores años. Toqué la puerta con el corazón latiendo fuerte. Me abrió una señora joven con un bebé en brazos. ¿En qué la puedo ayudar? Buenos días. Señora, disculpe la molestia. Yo soy Teresa Jiménez. Esta casa fue mía hasta hace unos meses. La mujer me miró con curiosidad, pero sin hostilidad. Ah, sí. Los señores que nos vendieron mencionaron que habían comprado la casa a una señora mayor. ¿Gusta pasar? Entré a mi hogar por primera vez desde que lo había abandonado. Todo estaba cambiado. Los muebles, los colores de las paredes, hasta el olor era diferente. Pero la estructura era la misma, las ventanas por donde entraba la luz de la mañana, el piso de mosaico que Julián y yo habíamos escogido juntos, la puerta que daba al patio donde él cultivaba sus plantas de tomate. Es una casa muy bonita, me dijo la señora mientras su bebé me miraba con esos ojos curiosos que tienen los niños pequeños. Nosotros la compramos para criar aquí a nuestros hijos. Mi esposo dice que se siente como un hogar de verdad.
Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no de tristeza, de orgullo. Esa casa que Julián y yo habíamos construido con tanto amor, seguía siendo un hogar. Seguía abrigando a una familia. Señora, le dije con voz suave, tengo que decirle algo importante. Esta venta no fue legal. Yo no tenía derecho a vender la casa porque mi esposo había modificado la escritura antes de morir. La cara de la mujer cambió completamente. ¿Qué significa eso? Significa que ustedes son víctimas de un engaño, igual que yo. Pero no se preocupe. Yo no vine a sacarlos, vine a proponerles algo justo. Le expliqué toda la situación. Cómo Iván me había engañado, cómo la licenciada había descubierto el fraude, cómo legalmente la casa seguía siendo mía. Pero ustedes compraron de buena fe, continué. Ustedes no tienen la culpa de nada. Así que les propongo esto. Quédense con la casa. Yo les voy a hacer una escritura nueva, legal, donde la casa pase a ser suya de verdad. No me deben nada más. La señora se quedó sin palabras. ¿Pero por qué haría eso por unos desconocidos? Porque ustedes han hecho de mi casa un hogar. Porque veo que aquí son felices. Y porque ya no necesito esta casa para ser feliz. Solo necesitaba recuperar mi dignidad. Salí de ahí sintiéndome más liviana que en meses. Había resuelto un problema, había ayudado a una familia inocente y había demostrado que podía tomar decisiones importantes sin pedirle permiso a nadie. Mi tercera parada fue en el mercado de San Juan. Hacía meses que no compraba comida. De verdad, comida que se me antojara, comida que fuera para mí y solo para mí. Compré ingredientes para hacer mole. Mi mole especial que me tardaba todo el día pero que quedaba delicioso. Compré pollo de rancho, chocolate de metate, chiles mulatos brillantes, almendras frescas, pasitas doradas. Compré todo sin mirar precios, sin contar monedas, sin preocuparme por si alcanzaba o no. ¿Va a hacer mole, señora?, me preguntó la marchanta mientras me pesaba los chiles. Sí, le respondí con una sonrisa enorme. Un mole para celebrar. ¿Celebrar qué? ¿Qué volvían a hacer? La marchanta se rió pensando que era una broma, pero yo hablaba en serio. Esa mañana había nacido de nuevo. Había recuperado mi poder, mi dignidad, mi capacidad de decisión. De regreso a casa de Iván, cargando mis bolsas del mercado, me sentía como una mujer diferente. Caminaba derecha, con la cabeza en alto, sonriendo a los vecinos que me saludaban. Ya no era la señora triste que arrastraba los pies. Era Teresa Jiménez. Y Teresa Jiménez tenía cosas importantes que hacer. Llegué a media tarde y me instalé en la cocina. Empecé a preparar mi mole con la paciencia y el cariño de siempre, pero esta vez no era para agradar a nadie más. Era para mí, para celebrar mi libertad. Verónica llegó del trabajo y me encontró rodeada de ingredientes, con la cocina llena de olores deliciosos. ¿Qué está haciendo, doña Teresa? Estoy cocinando, respondí sin voltear a verla, concentrada en dorar mis chiles. ¿Para qué? Nosotros ya tenemos plan para cenar. Yo no, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Yo voy a cenar mole. Verónica se quedó parada ahí, como si no entendiera que yo pudiera cocinar algo solo para mí, sin consultarles, sin pedirles permiso. Cuando llegó Iván, el aroma del mole había llenado toda la casa. Era un olor que él conocía bien, el olor de su infancia, de los domingos felices, de cuando yo era su mamá querida y no un estorbo. ¿Qué huele tan rico?, te preguntó desde la puerta. Mole, respondí sin dejar mi olla. ¿Hiciste mole? ¿Para nosotros? Por primera vez en meses, lo miré directamente a los ojos. No, hijo, lo hice para mí. Su cara cambió. Era la primera vez que yo le decía que no, que hacía algo sin pensar en el primero, que me ponía a mí como prioridad. ¿Solo para ti? Solo para mí. Ustedes pueden cenar lo que tenían planeado. Esa noche, mientras ellos comían pizza fría en la sala, yo me senté en la mesa del comedor con mi plato de mole, mis tortillas calientitas y un vaso de agua fresca. Comí despacio, saboreando cada bocado, sintiendo cómo los sabores de mi infancia me devolvían pedazos de mí misma que había perdido. Los niños se acercaron atraídos por el olor. ¿Podemos probar, abuelita?, preguntó Paloma con esa vocecita que yo extrañaba tanto. Claro que sí, mi amor.
le respondí sirviéndole un poquito en una cuchara. Pero solo un poquito porque este mole es especial. ¿Por qué es especial?, preguntó Sebastián. Porque es el mole de la libertad, le dije, y aunque él no entendió lo que significaba, yo sí lo entendía perfectamente. Esa noche, después de lavar mi plato, solo mi plato, me fui a mi cuarto y saqué mi Biblia. Pero esta vez no busqué los salmos de dolor y súplica. Busqué los salmos de gratitud y fortaleza. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Leí en voz alta, y por primera vez en meses, sentí que esas palabras eran verdad. Me arrodillé frente a mi altar, pero no para suplicar o llorar. Me arrodillé para agradecer. Gracias, Julián, susurré mirando su foto. Gracias por cuidarme incluso desde el cielo. Gracias por darme las armas para defenderme. Y gracias, Señor. Continué mirando el crucifijo. Por no abandonarme aunque yo pensé que lo habías hecho. Gracias por este día. Gracias por devolverme mi fuerza. Esa noche dormí como no había dormido en meses. Profundo, tranquilo, reparador. Sin pesadillas, sin angustia, sin el peso de ser una carga para nadie. Desperté con el sol, pero no para servir a otros. Desperté para vivir para mí misma. Y era solo el principio. El domingo siguiente, mientras ellos se preparaban para ir a comer con la familia de Verónica como siempre hacían, excluyéndome como si fuera invisible, me senté en la sala y pronuncié las palabras que iban a cambiar todo para siempre. Necesitamos hablar, todos, ahora. Iván se detuvo en seco, con las llaves del coche en la mano. Verónica bajó las escaleras con los niños ya arreglados, todos vestidos con su ropa dominguera. Mamá, no tenemos tiempo. Ya vamos tarde con mi suegra. Van a llegar más tarde, dije con una voz que no reconocían, una voz firme que no había usado en meses, porque primero vamos a aclarar algunas cosas. ¿Qué cosas?, preguntó Verónica con esa cara de fastidio que ya conocía muy bien. Me levanté del sillón y los miré a todos. A Iván con su traje caro, a Verónica con su vestido nuevo, a los niños confundidos que no entendían por qué la abuela había cambiado de tono. «Siéntense», dije señalando los muebles de la sala. Todos. «Mamá, en serio, no tenemos tiempo para tus dramas», murmuró Iván, pero algo en mi actitud le dijo que esta vez era diferente. Saqué de mi bolsa los documentos que la licenciada me había dado. La escritura original de la casa, los 15 estados de cuenta del banco, la carta de Julián y los comprobantes de que Iván había recibido los papeles hace año y medio. ¿Sabes qué es esto, Iván?, pregunté mostrándole la escritura. Su cara cambió de color. Pasó del moreno bronceado al blanco papel en cuestión de segundos. No sé de qué hablas. Es la escritura de mi casa, la casa que tú me convenciste de vender diciéndome que era lo mejor para mí. La casa que no se podía vender porque tu papá la había protegido legalmente. Verónica miró a su esposo sin entender. ¿De qué está hablando? ¿Tu esposo? Continué con una calma que me sorprendía a mí misma. Sabía desde hace año y medio que esa casa no se podía vender. Recibió estos documentos por correo certificado y nunca me dijo nada. Le mostré el comprobante de entrega con su firma inconfundible, la misma que había puesto en tantos documentos que yo había firmado confiando en él. Iván me convenció de vender mi casa, sabiendo que estaba cometiendo un fraude. Se quedó con el dinero de la venta, me trajo para acá diciéndome que me quería cerca, y después me han tratado como una sirvienta sin sueldo. Mamá, yo no sabía. Empezó a mentir, pero lo interrumpí. No me mientas más. Te grité por primera vez en mi vida. La fuerza de mi propia voz me asustó incluso a mí. 40 años te crié, te cuidé, te di todo lo que tenía y así me pagas. Los niños se asustaron y se abrazaron uno al otro. Paloma empezó a llorar bajito. Abuelita, ¿por qué gritas?, murmuró Sebastián. Me arrodillé frente a ellos, recuperando mi voz suave, la voz de la abuela que había sido antes de esta pesadilla. Perdón, mis amores. La abuelita no está enojada con ustedes, pero necesito que escuchen algo muy importante. Los tomé de las manos, esas manitas tibias que me habían hecho tanta falta durante estos meses de frialdad. ¿Ustedes me quieren? Sí, abuelita, respondieron al mismo tiempo.
¿Y saben que yo los quiero más que a mi propia vida? Asintieron con la cabeza. Entonces necesito que sepan que todo lo que va a pasar hoy es porque la abuelita se tiene que defender. No es porque no los quiera. Es porque ya no puedo permitir que me lastimen. Me volví hacia Iván y Verónica, que seguían parados como estatuas. Durante estos meses me han hecho sentir que soy una carga, que estorbo, que mi presencia es un problema que necesitan resolver. Me han ignorado en mi cumpleaños, me han excluido de las comidas familiares, me han hecho invisible en mi propia familia. Verónica trató de interrumpir. Doña Teresa, usted está exagerando. ¿Exagerando? La corté con una sonrisa amarga. ¿Exagero cuando digo que encontré una nota tuya donde hablabas de meterme en un asilo? Verónica se puso roja como jitomate maduro. Exagero cuando digo que cuando estuve enferma con gripe, nadie me preguntó si necesitaba algo, pero sí me pidieron que no tosiera tan fuerte. Exagero cuando digo que he estado viviendo de las sobras de sus cenas, durmiendo en un cuarto sin ventanas, sintiéndome como una intrusa en una casa donde se supone que era bienvenida. Iván finalmente encontró su voz. Mamá, si te sentías mal, debías decirnos... ¿Decirles? Exploté. Otra vez. ¿Tengo que pedirles permiso para ser tratada con dignidad? ¿Tengo que suplicarles que me traten como a una persona? Saqué la carta de Julián y la sostuve como si fuera una bandera. ¿Saben qué me escribió su papá antes de morir? Que él ya sabía lo que iba a pasar, que ya veía cómo me trataban cuando pensaban que él no se daba cuenta. Leí algunos párrafos de la carta en voz alta, esos donde Julián describía exactamente el futuro que ahora era mi presente. Su papá me dejó protegida económicamente porque sabía que ustedes no me iban a cuidar. Porque ya veía las señales de lo que iba a pasar. Iván se desplomó en el sillón como si le hubieran quitado todos los huesos. Mamá, nosotros. Ustedes nada, lo interrumpí. Yo ya decidí lo que voy a hacer. Saqué otro documento. De mi bolsa. Esta es la escritura de un departamento muy bonito en la colonia Roma Norte. Lo compré ayer. Es mío, completamente mío, y me voy a mudar ahí esta misma semana. ¿Cómo que compraste un departamento? Preguntó Verónica incrédula. Con mi dinero. El dinero que Julián me dejó para que nunca tuviera que depender de nadie. 500,000 pesos que él ahorró en secreto para protegerme de exactamente esta situación. La mandíbula de Iván se desencajó. ¿500,000 pesos? Sí. Resulta que tu mamá, inútil, es una mujer de recursos. Tu mamá, estorbo, tiene más dinero en el banco que tú en toda tu cuenta de ahorros. Me acerqué a él y lo miré. Directamente a los ojos, esos ojos que habían sido tiernos cuando era niño, y que ahora solo reflejaban codicia y sorpresa. Pero no vengo a presumirte mi dinero, Iván. Vengo a decirte algo más importante. Respiré profundo, pidiendo fuerza a Dios y a Julián. Los perdono. El silencio se hizo tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Los perdono porque así me lo enseñó Jesucristo. Los perdono porque el rencor envenena el alma de quien lo carga. Los perdono porque soy cristiana y las cristianas perdonamos. Iván empezó a llorar. Lágrimas de culpa, de vergüenza, de haber perdido a la madre que nunca supo valorar. Pero perdonar no significa permitir que me sigan lastimando, continué con firmeza. Perdonar no significa quedarme callada mientras me tratan mal. Perdonar no significa ser tonta. Me dirigí hacia la puerta, con mis documentos en la mano y mi dignidad intacta. Me voy de esta casa porque ya recuperé mi valor propio. Me voy, porque merezco estar rodeada de gente que me quiera, no de gente que me tolere. Mamá, por favor, suplicó Iván poniéndose de pie. Podemos arreglar esto, podemos cambiar. Me volteé hacia él una última vez. Pueden cambiar, sí, pero yo ya no voy a esperar a que lo hagan. Ya esperé demasiado, ya sufrí demasiado, ya me humillé demasiado. Sebastián corrió hacia mí y me abrazó las piernas. No te vayas, abuelita. Te prometo que vamos a ser buenos contigo. Se me partió el corazón, pero no me detuve. Me agaché y lo abracé fuerte. Mi amor, tú siempre has sido bueno conmigo.
y siempre vas a ser mi nieto adorado. Pero la abuelita necesita vivir en un lugar donde sea feliz. ¿Podemos visitarte en tu nueva casa?, preguntó Paloma con lágrimas en los ojos. Cuando quieran, mis amores, cuando quieran. Mi puerta siempre va a estar abierta para ustedes. Salí de esa casa caminando erguida, con la cabeza en alto, sintiendo por primera vez en meses que el aire entraba completo a mis pulmones. Atrás dejaba años de humillaciones, meses de maltrato, y una familia que había preferido verme como carga en lugar de como bendición. Adelante me esperaba mi nuevo hogar, mi independencia, y la versión de mí misma que había estado enterrada bajo tanto dolor. Teresa Jiménez había vuelto a nacer. 3 días después me mudé a mi nuevo departamento en la colonia Roma Norte. Era un segundo piso en un edificio de ladrillo rojo, con ventanas grandes que dejaban entrar el sol de la mañana como brazos dorados que me abrazaban al despertar. Tenía una sala pequeña pero luminosa, una cocina con azulejos blancos que brillaban como perlas, un dormitorio con espacio suficiente para mi cama matrimonial, porque ya no iba a dormir en mi camas de soltera como si fuera una niña castigada, y lo más importante, era completamente mío. La primera noche que dormí ahí, me desperté sobresaltada buscando el sonido del despertador de Iván, el ruido de la regadera de Verónica, los gritos de los niños apurándonos para ir a la escuela, pero solo encontré silencio, un silencio dulce, elegido, mío. Gracias, Señor. Susurré en la oscuridad tibia de mi nuevo cuarto. Gracias por este refugio. Me levanté sin prisa por primera vez en meses. Preparé café de olla solo para mí. Puse 2 cucharadas de azúcar, porque a mí me gusta dulce, no como a Verónica que decía que el azúcar engorda. Y me senté en mi mesita nueva junto a la ventana para ver amanecer sobre la ciudad. Era un amanecer diferente. Los colores del cielo se veían más brillantes desde la libertad. Esa primera semana fue como aprender a caminar otra vez. Tenía que recordar cómo era vivir para mí misma. ¿A qué hora quería desayunar? ¿Qué música quería escuchar? ¿Qué programa de televisión me gustaba ver sin que nadie cambiara el canal? Redescubrí que me encantaban las telenovelas de las 2 de la tarde, esas que Verónica decía que eran para gente sin educación. Redescubrí que me gustaba cantar mientras cocinaba, algo que había dejado de hacer porque Iván decía que hacía mucho ruido. Redescubrí que me gustaba leer mi Biblia en voz alta, sintiendo cómo las palabras sagradas llenaban mi hogar de paz. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Leí una tarde mientras el sol se colaba por mis cortinas, nuevas, y entendí que Dios me había dado esta morada pequeña pero perfecta, donde podía ser yo misma sin pedir disculpas. El domingo siguiente, en lugar de quedarme en casa llorando porque nadie me había invitado a almorzar, me vestí con mi mejor ropa y fui a misa en la parroquia de la Sagrada Familia, que quedaba a 3 cuadras de mi nuevo hogar. Era una iglesia hermosa, con vitrales de colores que pintaban arcoíris en el suelo cuando entraba el sol. Me senté en una banca del centro, no hasta atrás como hacía cuando me sentía invisible, y canté los himnos con voz clara y fuerte. Después de misa, una señora mayor se acercó a saludarme. No la había visto por aquí, me dijo con una sonrisa amable. ¿Es nueva en el barrio? Sí, respondí, y por primera vez la palabra nueva me sonó esperanzadora en lugar de triste. Me mudé esta semana. ¡Qué maravilloso! Yo soy Esperanza Morales, pero todos me dicen Doña Espe. Vivo aquí desde hace 20 años. Yo soy Teresa Jiménez. Mucho gusto. ¿Le gustaría acompañarnos al grupo de oración de los martes? Somos puras mujeres de fe que nos reunimos a orar y platicar. A veces hacemos tamales para vender y ayudar a familias necesitadas. Mi corazón se llenó de calor. Hacía tanto tiempo que nadie me invitaba a algo, que nadie buscaba mi compañía. Me encantaría, respondí con una sonrisa que me salió desde el alma. El martes siguiente, llegué al grupo de oración con un rosario en las manos y el corazón abierto. Éramos 8 mujeres de diferentes edades, todas con historias de dolor pero también de esperanza. Estaba Mercedes, viuda como yo, que había criado sola a 4 hijos. Carmen, que había sobrevivido al cáncer de mama 2 veces. Lupita, que cuidaba a su madre con Alzheimer sin ayuda de sus hermanos. Cuando llegó mi turno de compartir, les conté mi historia. No toda.
pero sí lo suficiente para que entendieran por qué había llegado ahí sola, por qué a veces se me quebraba la voz cuando hablaba de familia. Hermana Teresa, me dijo doña Espe al final, Dios no te trajo aquí por casualidad. Él sabía que necesitabas hermanas de fe, y nosotras te necesitábamos a ti. Tenía razón. En esas mujeres encontré lo que había perdido. Una familia elegida, una comunidad que me valoraba no por lo que podía darles, sino por quién era yo. Empecé a hacer cosas que no había hecho en años. Me inscribí en un taller de bordado en el Centro Cultural del barrio. Aprendí a hacer flores de tela que quedaban tan bonitas que las otras señoras me pedían que les enseñara. Me uní a un grupo de caminata que se reunía en el parque los jueves por la mañana. Descubrí que me gustaba caminar, sentir mis piernas fuertes llevándome hacia adelante, respirar aire fresco sin prisa. Un mes después de mudarme, Sebastián y Paloma vinieron a visitarme. Iván los trajo un sábado por la tarde, pero no se bajó del coche. Los dejó en la entrada del edificio y se fue sin decir una palabra. ¡Abuelita!, gritaron cuando abrí la puerta. Me abrazaron con esa fuerza pura que solo tienen los niños, y yo los abracé de vuelta sintiendo que mi corazón se llenaba de luz. «Qué bonito está tu departamento», dijo Paloma corriendo por toda la sala. «Y huele a flores». «Es porque soy feliz», les dije, y era verdad. La felicidad tiene olor, y mi casa nueva olía a alegría. Les preparé hot cakes con miel, les conté cuentos, les enseñé las flores de tela que estaba aprendiendo a hacer. Paloma quiso que le enseñara, y sus deditos pequeños trataron de seguir mis movimientos. «Abuelita», me dijo Sebastián mientras comíamos, ¿ya no estás triste? «No, mi amor, ya no estoy triste». ¿Y ya no vas a regresar a nuestra casa? Lo pensé antes de responder. Sebastián, mi amor, a veces las personas necesitan vivir en lugares diferentes para poder ser felices. Pero eso no significa que ya no las amemos. ¿Tú nos amas? Los amo más que a mi propia vida, les dije abrazándolos. Y siempre los voy a amar. Pero ahora la abuelita vive aquí, en su casita propia, donde puede ser feliz. Cuando Iván regresó por ellos al atardecer, los niños no querían irse. «Queremos quedarnos con la abuelita», protestó Paloma. «Pueden venir cuando quieran», les prometí. Los fines de semana, en vacaciones, siempre que sus papás los dejen. Iván se veía incómodo parado en mi puerta. Había adelgazado, tenía ojeras, como si no hubiera estado durmiendo bien. ¿Cómo estás, mamá?» «Estoy bien, hijo, muy bien. La casa se siente vacía sin ti». No respondí. No era mi problema que la casa se sintiera vacía. No era mi responsabilidad llenar vacíos que yo no había creado. «Mamá, ¿podríamos platicar algún día?» «Cuando tú quieras, Iván. Pero no para que me digas lo que crees que quiero escuchar. Solo si realmente tienes algo verdadero que decirme». Asintió y se fue con los niños. Esa noche, después de limpiar los platos de los hot cakes y guardar los juguetes que habían traído mis nietos, me senté en mi silla favorita con mi Biblia abierta en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y entendí que eso era exactamente lo que había pasado. Dios me había llevado a lugares de delicados pastos. Me había dado aguas de reposo. Me había restaurado el alma que había estado tan herida. 2 meses después, en el grupo de oración, doña Espe nos contó que la iglesia estaba buscando una coordinadora para el programa de ayuda a mujeres en crisis. «Necesitamos a alguien que haya pasado por dificultades, que entienda el dolor, pero que también haya encontrado la salida», explicó. «Alguien que pueda dar esperanza porque ya la encontró». Todas las miradas se volvieron hacia mí. Yo no sé si sirva para eso», murmuré. «Hermana Teresa», me dijo Carmen, «tú eres la prueba viviente de que Dios rescata a sus hijas. Tu historia puede salvar a otras mujeres». Esa noche oré durante horas pidiendo orientación. «Señor, ¿es esto lo que quieres de mí? ¿Usar mi dolor para sanar el dolor de otras?» Y en la quietud de mi departamento sentí la respuesta como,
Un río de paz corriendo por mi pecho. Sí, hija mía. Para esto te preparé. Para esto te salvé. Al día siguiente llamé al padre Miguel, el párroco de la Sagrada Familia, y acepté el trabajo. Por primera vez en mi vida, a los 68 años, tenía un propósito que era completamente mío. Un trabajo que había elegido yo, no porque alguien me necesitara, sino porque yo quería ayudar. Teresa Jiménez, la mujer que había estado a punto de desaparecer, ahora tenía una misión: ayudar a otras mujeres a encontrar su propia libertad, su propia dignidad, su propio camino de regreso a la felicidad. Y todo había empezado con una oración, una decisión, y la fe de que Dios nunca abandona a sus hijas, aunque a veces el camino hacia la libertad duela más que la misma prisión. 6. Meses después de mudarme a mi departamento, me desperté una mañana de diciembre con el sonido de la lluvia golpeando suavemente mi ventana. Era un sonido que antes me ponía triste porque me recordaba a los días grises de mi matrimonio con Julián, cuando él se quedaba en cama con gripe, y yo lo cuidaba con té de manzanilla y caldo de pollo. Pero esta mañana, el sonido de la lluvia me sonó diferente. Me sonó a renovación, a limpieza, a nuevos comienzos. Me levanté sin prisa, me puse mi bata de casa favorita, esa de algodón rosa que me había comprado para mí misma, no porque fuera práctica, sino porque me hacía sentir femenina, y preparé mi café de olla matutino. Mientras revolvía la canela y esperaba que hirviera, miré por la ventana de mi cocina. Desde ahí podía ver el parque donde caminaba los jueves, la panadería donde compraba mis conchas dominicales, la farmacia donde doña Rosa siempre me preguntaba cómo estaba y realmente esperaba mi respuesta. Era mi barrio, mi vida, mi rutina. Elegida. En estos 6 meses había ayudado a 12 mujeres a través del programa de la iglesia. Mujeres que llegaban quebradas, como yo había llegado, pensando que ya no valían nada, que ya no merecían amor ni respeto. Mujeres que sus propias familias habían desechado como muebles viejos. Estaba Sandra, de 52 años, que después de 30 años de matrimonio su esposo la había cambiado por una muchacha de 25 y la había dejado sin nada. Le ayudé a encontrar trabajo en una tienda departamental y ahora tenía su propio apartamento pequeño pero digno. Estaba Marta, de 63 años, que sus hijos la habían mandado a un asilo contra su voluntad para quedarse con su casa. Cuando la conocí estaba tan deprimida que no quería ni comer. Ahora vivía en una residencia para adultos mayores que ella había elegido, donde tenía amigas y actividades que le gustaban. Estaba Rosa, de 70 años, que había sido la sirvienta no pagada de su nuera durante 10 años después de enviudar. La ayudé a mudarse con una sobrina cariñosa que la recibió con brazos abiertos y ahora la trata como la reina de la casa. Cada una de estas mujeres había sido mi espejo. En sus lágrimas veía las mías. En su dolor reconocía el mío. Pero también en su sanación veía la prueba de que era posible renacer después de los 70, después de años de humillación, después de creer que ya todo estaba perdido. Las lágrimas duran una noche, les decía siempre, citando los salmos, pero el gozo viene por la mañana. Y era verdad. Mi gozo había llegado por la mañana de mi nueva vida. Esa tarde de diciembre, mientras bordaba unas servilletas para regalarle a doña Espe en Navidad, tocaron a mi puerta. Era un toque suave, casi tímido. Abrí y encontré a Iván parado. Ahí, solo, sin Verónica, sin los niños. Tenía en las manos una caja de chocolates y una expresión que no le había visto desde que era adolescente. Vergüenza genuina. «Hola, mamá». «Hola, hijo. Pasa». Se sentó en mi sala pequeña pero acogedora, mirando alrededor como si fuera la primera vez que realmente veía dónde vivía su madre. «Está muy bonito aquí», murmuró. «Gracias». Hubo un silencio largo. Yo seguí bordando, sin prisa, esperando. Que dijera lo que había venido a decir. «Mamá, he estado yendo a terapia». Levanté la vista sorprendida. «Después de que te fuiste, Verónica y yo empezamos a tener muchos problemas. Los niños preguntaban por ti todos los días. La casa se sentía rara, como si le hubieran quitado el corazón». Siguió hablando y por primera vez en años, su voz sonaba como la del niño que yo había criado, no como la del hombre frío que había llegado a ser. El psicólogo me hizo ver cosas que yo no quería ver. Me hizo entender que
Que yo te trataba mal porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de envejecer, miedo de volverme dependiente como yo pensaba que tú eras, miedo de que si te trataba bien, nunca te ibas a ir y yo iba a tener que cuidarte para siempre. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Pero cuando te fuiste, me di cuenta de que no eras una carga. Eras el amor de la casa. Eras la que hacía que todo funcionara, no solo las labores domésticas, sino el corazón de la familia. Dejé el bordado en mi regazo y lo miré realmente. Vi al niño que había corrido hacia mí cuando se lastimaba. Vi al adolescente que me pedía dinero para salir con sus amigos. Vi al joven que me había presentado a Verónica con tanto orgullo. Vi al hombre que había cargado el ataúd de su padre. ¿Y qué quieres ahora, Iván? Quiero pedirte perdón. De verdad. No porque quiera que regreses a cuidarnos, sino porque necesito que sepas que entiendo lo que te hice. Su voz se quebró completamente. Necesito que sepas que el niño que tú criaste sigue aquí adentro, que la educación que me diste, los valores que me enseñaste, no se perdieron. Solo se enterraron debajo del miedo y la estupidez. Me levanté de mi silla y me senté junto a él en el sofá. Tomé sus manos entre las mías, esas manos que yo había sostenido cuando aprendía a caminar. Te perdono, hijo. ¿De verdad? De verdad. Pero quiero que entiendas algo muy importante. Lo miré a los ojos, esos ojos que habían heredado de su padre. Perdonarte no significa que las cosas van a volver a ser como antes. Yo ya no soy la mujer que era antes. Ya no voy a sacrificar mi felicidad por hacer felices a otros. Ya no voy a permitir que me traten mal, ni tú ni nadie. Asintió con la cabeza. Lo entiendo. Y no te estoy pidiendo que regreses. Solo quiero que seamos familia otra vez. Diferente, pero familia. ¿Y Verónica? Ella también está en terapia. Le está costando más trabajo que a mí, pero está tratando de entender. Los niños te extrañan mucho. Yo también los extraño. ¿Podrían venir a visitarte en Navidad? ¿Podríamos intentar hacer una cena navideña aquí? Sin presiones, sin expectativas, solo intentarlo. Pensé, en mi cocina pequeña, en mi mesa que apenas cabía para 4 personas, en mi sala que se iba a llenar con 2 niños corriendo. Y me gustó la idea. Sí, dije. Pueden venir, pero con una condición. La que quieras. Yo cocino lo que yo quiera. Ustedes comen lo que yo prepare, y si a Verónica no le gusta, puede traer su propia comida. Iván se rió por primera vez en meses. Una risa genuina, no forzada. Trato hecho. Después de que se fue, me quedé sentada en mi sala mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios de mi barrio. No estaba eufórica ni demasiado emocional. Estaba en paz. Había tardado 68 años en aprender que el amor propio no es egoísmo, que poner límites no es falta de amor, que decir no a veces es la forma más saludable de decir sí a la vida. La Navidad llegó 3 semanas después. Iván, Verónica y los niños vinieron a mi departamento cargando regalos y sonrisas nerviosas. Verónica me abrazó en la puerta. Un abrazo real, no de esos de compromiso social, y murmuró, «Gracias por recibirnos», con una voz que sonaba sincera. Cocinamos juntas en mi cocina pequeña. Ella me ayudó a picar verduras para el relleno del pavo, y yo le enseñé el secreto de mi salsa de arándanos. Los niños pusieron la mesa, y Sebastián me preguntó si podía bendecir los alimentos como hacía mi madre cuando él era pequeño. Por supuesto, le dije. Y al dar gracias por la comida, di gracias también por las segundas oportunidades, por la sabiduría que viene con la edad, por la fuerza que Dios nos da para empezar de nuevo cuando pensamos que ya es demasiado tarde. Después de cenar, mientras los niños jugaban con sus juguetes nuevos, Iván me preguntó sobre mi trabajo en la iglesia. ¿De verdad ayudas a otras señoras como tú? Como yo era, lo corregí. Ahora ya no soy esa mujer. ¿Y qué les dices? Les digo que nunca es demasiado tarde para defenderse, que Dios no nos hizo para ser pisoteadas, que merecemos amor,
respeto y dignidad sin importar nuestra edad. ¿Y te creen? Al principio no. Llegan pensando que ya todo está perdido, que ya no valen nada, pero cuando ven que yo pude salir adelante, empiezan a creer que ellas también pueden. Verónica se acercó a nuestra conversación. Doña Teresa, ¿podría preguntarle algo? Claro. ¿Cómo hizo para no odiarnos? Después de todo lo que le hicimos, ¿cómo hizo para perdonarnos? La miré a los ojos por primera vez en meses sin ver enemiga, sino a una mujer joven que también estaba aprendiendo. Porque el odio me iba a destruir a mí, no a ustedes. Porque soy cristiana y Jesús nos enseñó a perdonar. Pero sobre todo, porque entendí que ustedes también estaban perdidos. Gente herida lastima a otra gente. Gente sanada ayuda a sanar. Esa noche, después de que se fueron, me quedé un rato sentada en mi balcón pequeño, viendo las luces navideñas del barrio. Pensé en todo el camino que había recorrido desde Minimet 7 aquella noche terrible cuando me echaron de casa con mis pertenencias en bolsas de basura. Pensé en Julián, y le agradecí por haberme protegido incluso desde la muerte. Pensé en todas las mujeres que había ayudado y que me habían ayudado a sanar también. Pensé en mis nietos, que ahora tenían una abuela que podía enseñarles no solo a hacer tamales y contar cuentos, sino también a valorarse a sí mismos. Gracias, Señor, oré mirando las estrellas. Gracias por no dejarme morir en vida. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para renacer. Y ahora, al contarte esta historia, quiero preguntarte algo. ¿Has vivido tú? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? ¿Cómo la fe los ayudó a encontrar su fuerza? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, déjanos tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús, amén.